¿Ves la opción de grabar? Ahí está grabando. Ya. Está grabando, ¿no? Sí, debe ser, ya. Ya. Admito todo. Entonces. Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos. Me avisa, profesor Gómez, cuántos alumnos vamos teniendo para... Son 94, y esperamos unos minutos, pues son las Ya, 6 sí, tenemos 94 listos. Sí, son las 6:03, unos 2 minutos más y empezamos. Podemos empezar cuando guste, doctor Mesarina. Sí, un momentito. Ok, gracias. Muy bien, buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Angélica Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Angélica? Buenas tardes. ¿Qué vamos a tratar hoy día? ¿Qué actividad nos toca desarrollar? ¿Qué tema nos toca desarrollar hoy día, Angélica? Angélica, Sí, buenas tardes. Enfoques de la epidemiología. perdón, Enfoques de la epidemiología. enfoque de la epidemiología. Ok. Ok, gracias, Angélica. Álvaro, buenas tardes. Álvaro Santos Quispe Sotelo. No está, aparece Álvaro. Entonces vamos tomando nota, por favor, profesor Gómez, de los alumnos que no responden. Están, pero no están. ¿Me repite el nombre, doctor, por favor? Ya, un momentito. Álvaro Santos Quispe. Álvaro Santos Quispe. Doctor, buenas tardes. Buenas ¿Podría tardes, Álvaro. repetir? Sí, Sí, parece que no perdón, se tenía escuchaba bien, problemas ¿no? con el- No se escuchaba bien. Álvaro, ¿qué vamos a tratar hoy día en la sesión sincrónica número 2?
¿Revisaste la presentación, la grabación? Definitivamente Los que niveles sí. de prevención de la epidemiología. ¿Perdón? Los niveles de prevención. Los niveles de prevención de la epidemiología. Ok, ok. Gracias. Y finalmente ahora vamos a preguntar a Sebastián Antonio Álvarez. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a tratar hoy día? ¿Qué tema vamos a tratar hoy día en la clase sincrónica, Sebastián? A ver, Sebastián. Sí, doctor, disculpe. Ya, te escucho, Sebastián. Disculpe, ¿cuál fue la Sí. pregunta? Ah, ya, atentos. ¿Qué tema vamos a tratar hoy día? Una pregunta para iniciar la actividad. ¿Qué vamos a tratar hoy día? Para ver qué cosa piensan recibir hoy día en la reunión sincrónica, Sebastián. El tema de esta semana vendría a ser los enfoques de epidemiología. Los enfoques de la epidemiología. Ok, listo, muy bien. Entonces, ¿por qué les pregunto en relación a qué vamos a tratar? Para que ustedes vengan y revisen su sílabo, si es que no recuerdan bien la clase que han recibido. Entonces, según la actividad que tenemos programada para el día de hoy, nos toca revisar el tema en términos generales, el proceso, salud, enfermedad, y en ese contexto, la historia natural de la enfermedad. Y como parte de la historia natural de la enfermedad, vamos a tratar los niveles de prevención, que entiendo, esto ustedes han recibido cuando desarrollaron de Salud Pública 1. Entonces, sino que nosotros le vamos a dar el enfoque desde la perspectiva epidemiológica. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No vamos a repetir lo que han revisado anteriormente en el curso de salud pública, sino lo que vamos a hacer es reforzar. Y para eso, yo les he dicho en la sesión sincrónica, yo no les voy a dictar otra clase, tampoco les voy a hacer un resumen de la clase. El objetivo de la sesión sincrónica es de que ustedes fijen algunos conceptos o amplíen algunos conceptos que no los han entendido. Por eso nuevamente les pido, por favor, de que llenen el cuestionario respectivo donde les piden a ustedes mencionar qué aprendieron más, qué dificultades tienen, qué es lo que menos han entendido. ¿Por qué? Nuevamente les digo, el rol nuestro como docentes es ayudarlos a aprender. Y nuevamente repito, y en la medida que ustedes aprendan, de verdad no va a haber ninguna dificultad en aprobar el curso. A veces sí, ustedes están, como llevan fisiología paralelamente con nuestro curso, a veces le dan mucho tiempo a fisiología. Yo les digo, no le den ni mucho tiempo ni poco tiempo a cada curso. Vean en su sílabo y digan, este curso tiene 5 créditos, entonces tengo que ponerle el tiempo para 5 créditos. El curso de fisiología tiene 8 créditos, tengo que darle 8 créditos. Yo no les pido de que den más tiempo del que corresponde. Y en ese sentido está diseñada también la estructura de nuestra asignatura. Entonces, nuevamente, les invoco, y también lo que repetí la clase anterior, agradezco a todos los alumnos que gracias a ellos vamos a consolidar algunos conceptos que se han dignado en escribir en términos de qué cosa es lo que menos claro ha quedado en el desarrollo de la clase. Ustedes en la medida que pongan qué dificultades, vamos a poder ir profundizando un poco más. Ahora entiendo también de que muchos de ustedes, y eso también me da una buena idea, no es necesario de que pongan, porque si han entendido todo, como he visto un porcentaje importante, dice que ha entendido todo, que la clase está clara, que no hay mayor dificultad, que el material que les hemos proporcionado
contribuye a fortalecer lo que se les ha enseñado en la clase sincrónica, también eso a nosotros como docentes nos llena de satisfacción porque quiere decir que están revisando. Pero si tienen dudas, este es el espacio, así como acá en teoría, tienen el espacio también en seminarios y tienen el espacio en el componente de práctica. Bien, entonces, respondiendo a sus dudas, ¿a qué pregunta o duda urgente te gustaría que respondieran en la sesión sincrónica? Y ese es el punto que tienen que ustedes reflexionar y ver, luego de un análisis de todo lo que han escuchado, de todo lo que han leído, plantear así en términos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, acá me pusieron enfoques de la epidemiología y la aplicación de los enfoques. Entonces, eso es lo que no entendió uno de sus compañeros. Entonces, nosotros, con el mayor gusto, vamos a hablarle de los enfoques de la epidemiología. Y para eso, tenemos que recordar esto que ustedes están viendo, ¿no? Esto que es tan actual y que lo vamos a ver no solo con coronavirus. Seguramente que cuando hagamos el análisis de la propagación de esta enfermedad llamada viruela del mono, o esta otra enfermedad que ya se está hablando, que ha aparecido también en la China, que también es una zoonosis. Seguramente vamos a comenzar a analizar de esta manera. Cómo empezó el caso índice, luego cómo fue que se fue transmitiendo a una segunda generación, a una tercera generación, hasta que finalmente pasó a la comunidad y se desarrolló lo que estamos viviendo ahora en términos de lo que es la pandemia de coronavirus. En términos de lo que es la viruela del mono, estamos hablando todavía de que lo que estamos enfrentando es un evento de interés internacional para la salud pública. Así lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿para qué usamos los enfoques de la epidemiología? Casualmente, los enfoques de la epidemiología usamos para explicar cómo es que los daños se propagan en la población. Y por eso les he puesto, para que vean y contextualicen eso de los enfoques, les he puesto esta transparencia que nos está hablando del proceso de transmisión de la enfermedad. ¿Y cuándo decimos que una enfermedad se transmite? Evidentemente, cuando a partir de un individuo van apareciendo otros individuos enfermos, hasta que finalmente hemos llegado a lo que estamos llegando. Y ustedes son, diría, observadores de excepción a tan corta edad de la formación de su carrera, que están asistiendo a una pandemia en el siglo XXI. Y seguramente ustedes enfrentarán más pandemias. Y seguramente esas pandemias estarán relacionadas o serán enfermedades zoonóticas. ¿Y por qué les voy diciendo de que enfrentaremos o enfrentarán enfermedades pandémicas, zoonóticas? Porque nosotros, como seres humanos, estamos, por ejemplo, invadiendo los hábitats naturales de los animalitos. Y los animalitos tienen, pues, microorganismos que con el contacto con el ser humano existe la posibilidad de que pase, que llegue al ser humano y a partir de ello se produzcan las epidemias, los brotes primero, luego las epidemias y finalmente lo que estamos viendo, las pandemias. Entonces, para explicar este fenómeno de transmisión, nos preguntamos, ¿por qué se propaga la enfermedad? Y se hace evidente que una enfermedad se propaga cuando a partir de un individuo aparecen otros, ¿no? Como este ejemplo que estamos viendo acá de la transmisión de coronavirus del SARS-CoV-2, propiamente dicho. Entonces, para responder a esta pregunta central de la epidemiología, ¿por qué razón se propaga una enfermedad? Es que aparecen estos enfoques epidemiológicos. Y los enfoques epidemiológicos tratan de explicar por qué. Unos dicen que la propagación es producto de la presencia de factores de riesgo. Y ese es el enfoque biomédico. Y es el enfoque que generalmente le damos, ¿no? A las explicaciones de esta propagación de las enfermedades, y es lo que usualmente aplicamos. Este enfoque biomédico lo vemos
por ejemplo, cuando ustedes plantean un estudio de investigación y dicen factores de riesgo relacionados con el cáncer pulmonar, por ejemplo. Ese es un enfoque biomédico. Ahí está el ejemplo del enfoque biomédico. ¿Por qué es el enfoque que más utilizamos? Porque es más fácil de evidenciar, ¿no? Es más fácil de instrumentalizar y es más fácil de que podamos hacer el análisis de la información que tenemos. En cambio, el enfoque social tiene como elemento fundamental los determinantes sociales. Y ese aspecto de determinantes sociales ya no se los voy a explicar, porque eso tienen, en relación a los determinantes sociales, ustedes ya tienen conocimientos previos. Y eso lo han tratado en Salud Pública 1. Y han hablado de los determinantes proximales, de los determinantes distales, han hablado de los diferentes modos de enfrentar, por ejemplo, el proceso de salud de enfermedad en el contexto del uso de los determinantes sociales. Entonces, el elemento fundamental en el enfoque epidemiológico social, lo que trata de explicar, el enfoque social lo que trata de explicar es que la propagación de las enfermedades es producto de la intervención o de los diferentes determinantes sociales de la salud que van a hacer que una enfermedad se propague. Por eso se dice de que hay poblaciones que son más afectadas que otras. ¿Por qué? Porque existen determinantes sociales. Y eso también lo podemos estudiar desde la perspectiva de la COVID, por ejemplo, ¿no? El enfoque biomédico en el contexto de COVID podría ser cuáles son los factores de riesgo para la presencia de COVID. Ese es un enfoque biomédico. Si yo quiero analizar cuáles son los determinantes sociales o qué determinantes sociales permiten que la enfermedad se propague, ese sería un enfoque social. Ese sería un enfoque social. Y si yo quiero aplicar un enfoque histórico, también en el contexto de COVID, tendré que evaluar qué cambios han existido a lo largo de la historia en términos sociales, en términos económicos, en términos laborales, que han permitido de que un virus, como el virus del SARS-CoV-2, que pertenece al reino animal, haya pasado al ser humano. Entonces, estos enfoques de la epidemiología se sustentan, o sea, son los elementos, los enfoques que nos permiten explicar por qué razón se propagan las enfermedades. Reitero, el enfoque más usado por su practicidad es el enfoque biomédico, que tiene que ver con qué? Con identificar qué factores de riesgo hacen de que una enfermedad sea más grave, que una enfermedad se propague más rápidamente. El enfoque social es un enfoque que tiene como elemento fundamental el análisis de los determinantes sociales. Y el enfoque histórico es el que nos dice qué hechos han ocurrido en el devenir histórico, en la evolución histórica, que han afectado las condiciones sociales, económicas, políticas y por ende las condiciones que explican la presencia de enfermedad. A eso se refieren los enfoques de la epidemiología y ahí respondemos a lo que ustedes han dicho. Enfoques de la epidemiología, entonces ya saben, los enfoques se utilizan para responder a esa pregunta central de la epidemiología. ¿Por qué se propagan las enfermedades? Las aplicaciones ya se los he mencionado. Entonces, cuando ustedes vean de que una investigación, por ejemplo, habla de los determinantes sociales para la presencia de tuberculosis, ya, entonces ese es un enfoque social. Si ustedes ven cómo va evolucionando una enfermedad a lo largo del tiempo, ese es un enfoque histórico. Entonces yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, de cómo se ha comportado la epidemia de VIH a lo largo de los últimos 15 años, en términos de distribución geográfica. Ese es un enfoque histórico. Entonces, con eso respondemos la pregunta que ustedes formularon. Y luego de ahí, otra pregunta que tenían es ¿qué es la unicausalidad en epidemiología? Entonces, para no descontextualizar la pregunta, estamos hablando nuevamente del proceso salud-enfermedad.
En el proceso salud-enfermedad hay una serie de modelos que tratan de explicar el proceso salud-enfermedad. Y en ese contexto se identifica el modelo unicausal, el modelo ecológico, el modelo de campos de la salud, y hay otros modelos más. Nosotros hemos planteado estos 3 modelos fundamentalmente, ¿no? Principalmente, hay otros modelos. Y ahí viene la respuesta a la pregunta, el modelo unicausal. Ahora, también nos preguntaremos seguramente, pero profesor, ¿por qué surgen los modelos? Surgen los modelos por la necesidad que tenemos nosotros de explicar cómo ocurre este proceso de salud-enfermedad. Y una forma de explicar inicialmente por qué se produce la enfermedad era plantear este modelo unicausal. Que van a ver, lo vamos a revisar cuando hablemos de causalidad. Y ahí vamos a decir, el modelo unicausal es el modelo determinista puro. ¿Y a qué se refiere este modelo unicausal? Se refiere a que un microbio produce una enfermedad. Es decir, que hay una causa única y un efecto único. Ese es el modelo unicausal. Como comprenderán, ese modelo es difícil de encontrar ya actualmente, con el avance de la ciencia, ¿no? Con los conocimientos que tenemos. Entonces es un poco difícil poder explicar que el proceso de salud-enfermedad responda a un modelo unicausal. Este modelo unicausal, les adelanto también, no lo vamos a tocar de manera más amplia cuando hagamos causalidad. Este modelo unicausal fue planteado y sostenido a través de los postulados de Koch, de los 4 postulados de Koch, que los vamos a recordar cuando revisemos el tema de causalidad. Y ya van viendo ustedes, miren, de que epidemiología requiere de que ustedes tengan algunos conocimientos previos, porque esto de los postulados de Koch no debe ser nuevo para ustedes. Entiendo que lo deben haber revisado en microbiología seguramente, los famosos postulados de Koch, los 4 postulados de Koch. Entonces, esos elementos los tienen que traer también a colación para ir recordando, ¿no? ¿A qué nos referimos con los postulados de Koch? Luego tenemos el modelo ecológico, y ahí recordarles también que no haya confusión en términos de lo que es la triada epidemiológica y lo que es la triada ecológica. En la clase anterior hemos revisado la triada. A ver, profesor, si me ayuda y da un nombre para ir dialogando y no sea tu monólogo. A ver, Carlos Jesús Chavarría. Carlos Carlos. Jesús Chavarría. A ver, Carlos. Enciende tu micrófono. No tengan miedo para contestar. Como yo les digo, no estamos con el látigo y si contesta mal, está jalado. No es así, sino la idea de que ustedes participen, sepamos que están detrás de esa pantalla oscura que no encienden y que están entendiendo lo que estamos hablando. Ahora, si es pecado, y eso viene... Buenas tardes. Eso es, muy bien, muy bien. Estaba reflexionando, yo les digo, sí es pecado de que solo prendan su pantalla, ¿no? Porque eso es una falta de respeto al profesor y a sus demás compañeros que seguramente están atentos. Entonces, a veces hay problemas de conexión, también lo entiendo. Entonces, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué elementos componen la tríada epidemiológica? Creo que eran persona, lugar y tiempo. Ok. Bien. Entonces, miren, a ver, Jimena, sí, adelante, Jimena, por favor. Doctor, creo que era persona, agente. No era agente, o agente, ambiente y hospedero. Ok, está bien, está bien. Yo, como les digo, vamos, y si nos hemos equivocado, yo les digo, no se preocupen, porque estamos en proceso de aprendizaje. Ya es complicado que nos equivoquemos cuando ya no estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, si ustedes responden así como ha hecho su compañera, nos van a ayudar para ayudarlos, nos van a ayudar para que nosotros los ayudemos en su aprendizaje. Y yo les voy a ir dando unos tips para que ustedes se acuerden de las cosas que hacen.
sino que a veces pasamos la película tan rápido. Entonces, miren, el día lunes, los que han tenido seminario, y el día miércoles, también los que han tenido seminario, han tratado este tema. Y se van a dar cuenta ustedes, miren, se van a dar cuenta ustedes, por eso tienen que ser también estratégicos en su estudio. Si ustedes revisarían bien sus teorías y desarrollan bien el seminario, yo les diría, tienen el 80% del aprendizaje. Ah, y hacen su práctica, evidentemente, ¿no? Tienen el 80% del aprendizaje. Quiere decir que para el día del examen solo necesitarían reforzar un 20%. ¿Por qué? Porque esto que yo les estoy preguntando de la triada epidemiológica se les ha planteado como una pregunta en el seminario número 1. Entonces, si ustedes han revisado y luego han practicado, porque la idea es esa, la idea es de que les damos la teoría y esta teoría la aplicamos en una situación concreta. Y la situación concreta que les pedimos que se aplique fue el tema del Lean y el escorbuto. Y en una de las preguntas decía, estaba referida a la triada epidemiológica. Entonces, no se confundan. La triada epidemiológica tiene que ver, y esa es la otra cosa que tienen que ligar. Triada epidemiológica tiene que ver con el concepto, y lo hemos tratado en la teoría también, tiene que ver con el concepto de descripción epidemiológica. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, estén en su CERUM, están en su centro de salud como jefes, y les digan el de la región, señor cerumista, quiero que me haga la descripción epidemiológica de su área de influencia, ustedes tienen que tener en la mente que la descripción epidemiológica está referida a esos 3 elementos de la triada epidemiológica: tiempo, espacio y persona, que lo revisamos también conmigo cuando hicimos lo de John Snow. Y le dije, miren, ve acá John Snow está realizando la descripción epidemiológica en términos de espacio. Hizo su mapita e identificó a los que se habían muerto. Ah, eso es descripción epidemiológica. Entonces, no se olviden, triada epidemiológica tiene que reflejarse como concepto que está referido a descripción epidemiológica. Entonces, cuando ustedes le digan, haga usted la descripción epidemiológica, inmediatamente tiene que recordar de que estamos hablando de la triada epidemiológica: tiempo, espacio y persona. Y hacer la descripción epidemiológica, ¿no?, está referido a hacer un estudio descriptivo. Ya vamos a ver en diseños también. Y es el primer paso para explorar una enfermedad. ¿Qué se hizo en la situación que estamos enfrentando, SARS-CoV-2? No es que aparecieron ya los estudios caso control, los estudios de cohorte, prospectivos, retrospectivos. Se hizo primero descripción epidemiológica. Y a partir de la descripción epidemiológica se plantearon las hipótesis, los problemas. Primero, la descripción epidemiológica identificó problemas, y luego de los problemas se plantearon hipótesis. Y a partir de ello es que recién se comenzaron a hacer los estudios para saber que el diabético tenía más riesgo de morir, que el hipertenso tenía más riesgo de morir, que tener 60 años o más tenía más riesgo de morir. Así surgen las respuestas. Bajo ese enfoque ya vamos ahí usando el enfoque que les hemos dicho que sería el enfoque biomédico de los factores de riesgo. Entonces, no se olviden, cuando les digan descripción epidemiológica, tiempo, espacio y persona, está referida a la triada epidemiológica. En cambio, el enfoque ecológico usa como elemento la triada ecológica. ¿Qué quiere decir? La relación entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Y eso lo vamos a ver reflejado cuando analicemos la historia natural de la enfermedad. ¿En qué momento? En el momento del periodo prepatogénico. La interacción de la triada ecológica: agente, huésped y medio ambiente. Y la otra forma de enfrentar o de explicar el proceso de salud de enfermedades a través de los campos de la salud, que también lo han revisado en el curso de salud pública, ¿no? La LON han revisado, han hecho lecturas sobre este señor
que hizo un estudio en Canadá, y a partir de la evaluación que hizo él, se hizo todo un cambio en la política sanitaria de Canadá. Entonces, y eso también está explicada en la presentación, ¿no? Donde vemos que los determinantes, los elementos fundamentales que están relacionados bajo el enfoque de los campos de la salud son los estilos de vida, son los que tienen más peso en explicar el tema de la salud, pero que Lalonde demostró que a ese elemento importante se le daba muy pocos recursos. La inversión de recursos era mínima, mientras que a la atención médica se daba muchos recursos, y siendo la atención médica un elemento no tan importante en explicar la presencia de enfermedad en la población. Y eso permitió de que se haga todo un cambio en la política de salud en Canadá. Entonces, esos son los enfoques, y respondiendo específicamente y centrándonos específicamente en la unicausalidad en epidemiología, ¿no? La explicación del proceso salud-enfermedad, que nos dice que existe un microbio, un único microbio, una causa única que produce un efecto único. Ese es el modelo unicausal, y que es sustentado a través de los postulados de Koch. Entonces, varios elementos nuevos les vamos dando. Eso también les digo, ¿no? El examen, que a ustedes les preocupa mucho, no es solamente de la presentación que está en la grabación, sino estos elementos permiten aplicar algunos conceptos que ustedes expliquemos. Luego dice, ¿qué pregunta o duda? ¿A qué nos ayuda el proceso salud-enfermedad? Tú dicho de otra manera, ¿no? Y muy bien las preguntas. ¿Para qué me está enseñando usted, profesor, el proceso de salud-enfermedad? Primero, para explicarles a ustedes cómo es que se desarrolla este proceso de salud-enfermedad, y entiendan de que el proceso de salud-enfermedad es eso, como dice ahí, esa palabra, es un proceso, no es un estado, no es un momento, no es que yo hoy día estoy sano y mañana estoy enfermo, sino que este proceso de salud-enfermedad va desde desde el máximo bienestar, hasta que poco a poco, a través de un proceso, se va deteriorando nuestra salud hasta que llegamos a la muerte. Eso es lo que nos traduce el proceso de salud-enfermedad. Entonces, ¿a qué nos ayuda? A explicar y a entender de que el proceso de salud-enfermedad es un proceso continuo que parte del máximo bienestar hasta llegar al mínimo o al estado de enfermedad severa y finalmente la muerte. No es que yo hoy día estoy dictándoles bien la clase y mañana amanezco grave, no. El proceso de salud-enfermedad que se verifica en cada uno de nosotros va a ir desde que yo estoy en mi máxima potencialidad y va a ir deteriorándose poco a poco hasta que llegue a la gravedad o incluso a la muerte. Después, ¿en qué nos ayuda también el proceso de salud-enfermedad? En generar acciones orientadas para mejorar las condiciones de este proceso de salud-enfermedad. Y luego nos ayuda también a que generemos estrategias para un cuidado efectivo de nuestra salud y que se traduzca finalmente en un mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población. Entonces, miren lo trascendental que es conocer el proceso salud-enfermedad. Para eso les estamos enseñando este tema del proceso salud-enfermedad. Luego surgió, más de uno de ustedes escribió esta palabrita así al aire, ¿no? Esquema de Level y Clark. Yo lo que he entendido es que no se ha comprendido de manera adecuada este esquema de Level y Clark. En razón a ello les voy a hacer un recuerdo muy sucinto y que les va a servir. Y miren, por eso yo les decía, esto que vamos haciendo en la teoría, si ustedes luego lo aplican en la práctica, porque la próxima actividad del seminario se llama Historia Natural de la Enfermedad. Y para hacer la historia natural de la enfermedad, lo que se les está pidiendo es de que hagan el esquema o apliquen el esquema de Level y Clark, y consiguientemente
los niveles de prevención. Entonces es importante de que ustedes entiendan este esquema de Level y Clark y también sepan para qué nos sirve conocer la historia natural de la enfermedad. En el entendido que ya hemos comprendido qué cosa es historia natural. A ver, profesor, si preguntamos a uno de los participantes que nos ayude. A ver, Grecia Nicole Reyes. A ver, Grecia, Grecia Nicole Reyes. Sí, adelante, Grecia. Buenas tardes, Grecia. buenas tardes, doctor. ¿Qué entiendes por historia natural de la enfermedad? Lo que has entendido, yo en verdad no les pido de que memoricen, ¿no? Sino que he entendido. Si han entendido, han aprendido. La otra cosa les digo también, nuevamente les digo, cuando yo les pregunto, esto no debe convertirse en un martirio, ¿no? Voy a buscar, ¿no? Si no recuerdan, no hay ningún problema. Lo que sí les debe quedar como compromiso, que para la próxima tienen que leer. Jimena, adelante. ¿Se me escucha? Sí, adelante, Jimena. Yo creo que se refiere a la evolución de una enfermedad en Ujú, una persona ujú, a través del tiempo, durante el tiempo, más o menos eso. ok. Pero con una característica, a ver, Jimena, a ver si, ¿cuál es la característica de esa evolución? La ausencia de la intervención. Muy bien, esa es la clave. ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué les digo que deben identificar ese concepto? Porque hay otro concepto que se llama curso clínico. El curso clínico es diferente a la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad, como muy bien nos ha recordado Jimena, y así, con términos simples, es la evolución de la enfermedad, ¿no? En un individuo sin la intervención. O sea, es ver cómo va una enfermedad desde que inicia en el periodo prepatogénico hasta que termina en en el patogénico, en la fase de resolución. En cambio, el curso clínico es la evolución de la enfermedad con intervención médica. Entonces ya tenemos otro concepto más que hemos añadido a nuestro aprendizaje, ¿ya? Y eso lo esquematizó Level y Clark. En el año 1950, inicialmente, hizo este esquema, la parte superior. Y ahí también les pido, por favor, de que entiendan, porque a veces hay dificultades. Creen que la historia natural son los niveles de prevención. No, 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 no. La historia natural, inicialmente, les digo, ya en el año 60, Level y Clark lo planteó, sí, inicialmente como solamente la parte superior. A ver, vamos a poner el puntero. Solamente a partir de esta línea verde que estoy marcando para arriba, el año 50, Level y Clark plantearon la historia natural. El año 65 le añadieron y dijeron, no, la historia natural tiene que ir asociada para que tenga utilidad a los niveles de prevención. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes se les pide, diga, haga la historia natural de la enfermedad, primero tienen que describir la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad tiene dos periodos, periodo prepatogénico y periodo patogénico. Y la pregunta es, ¿y para qué nos enseñará el profesor la historia natural? La historia natural tiene múltiples utilidades. Una, por ejemplo, es para ver el pronóstico, ¿cierto? A través de la historia natural yo puedo saber qué proporción de los que enferman se van a morir, qué proporción van a quedar con secuelas, qué proporción van a recuperarse totalmente. Y nuevamente volviendo a la actualidad, ¿no? Lo que ustedes están viviendo. COVID, gracias al estudio de la evolución natural de la enfermedad, se sabe cuántos quedan con discapacidad hasta el momento, ¿no? Se sabe qué porcentaje queda con COVID prolongado y de esos cuántos quedan con alguna discapacidad, qué porcentaje se recupera, cuántos hacen las formas graves, cuántos de ellos se mueren, historia natural. Pues para eso nos sirve. Por eso yo siempre digo, epidemiología no está alejado de lo que ustedes van a hacer
cuando estén en la parte clínica. Es más, la epidemiología, si no se los mencioné anteriormente, no funciona si no funciona el clínico. ¿Para qué más nos sirve la historia natural? La historia natural nos sirve también para poder aplicar las medidas de aislamiento. ¿Por qué creen ustedes de que se dice, si estuviste en contacto con un paciente, tienes que aislarte, con un paciente con COVID, tienes que aislarte, inicialmente decíamos 10 días, perdón, 14 días? Porque conocemos, o sea, una persona, conocemos cuál es el curso. Ahora conocemos no solamente las partes, digamos, macroscópicas, conocemos incluso cómo se comporta la eliminación del virus. Y por eso que a una persona que tiene la enfermedad le decimos, tiene que, y eso es historia natural, tiene que aislarse tanto tiempo. Porque ya a partir de ese tiempo, usted, si tiene una enfermedad leve, ya no va a contagiar. Si tiene una enfermedad grave, usted va a eliminar más tiempo. Tiene que aislarse más tiempo. Sirve también para aplicar las medidas de cuarentena. Usted estuvo en contacto con un paciente, en contacto directo, también eso tienen que entender, contacto directo con un paciente con COVID positivo. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación 14 días. Entonces usted tiene que estar en cuarentena por 14 días. Si en 14 días no desarrolló la enfermedad, no lo va a desarrollar. ¿Y quién nos da ese dato? La historia natural de la enfermedad. Igual para sarampión, igual para la viruela del mono, igual para varicela, tosferina, parotiditis, historia natural de la enfermedad. ¿Para qué más me sirve la historia natural de la enfermedad? Para el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque cada enfermedad tiene unos signos y síntomas que los va a caracterizar. Entonces yo no puedo, por ejemplo, si no conozco la historia natural de la varicela, voy a confundir. Le salió ronchitas y voy a decir varicela. Le salió vesículas, voy a decir rubiola. O tuvo una intoxicación, voy a decir puede ser sarampión. Entonces, pero si yo conozco la historia natural de la enfermedad, voy a poder hacer un diagnóstico diferencial. Entonces miren, la historia natural en términos del periodo prepatogénico y patogénico tiene esa utilidad. Y en el contexto de las medidas de prevención, tiene la utilidad, por ejemplo, para saber qué acciones debo aplicar yo para disminuir la incidencia. ¿Qué acciones debo realizar yo para disminuir la prevalencia? Y ahí vamos a preguntar, a ver, profesor, para que no se cansen de mi voz, vamos a permitir que participen los estudiantes. Lucero Yepes, doctor. Lucero Lucero. Yepes. Lucero Yepes, a ver, Lucero, ¿estás ahí? Claro que sí. Lucero Yepes a la 1. Bien, parece que no, que se ha desconectado, que nos ha puesto su nombre nomás. Preguntamos o quien quiera levanta la mano, ¿ya? Yo Le para pondremos hablar. falta, doctora Lucero Yepes. Sí, pues sí, no están. No están. Y como yo les digo, no es Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ya. Decimos que existen medidas de prevención, ¿cierto? Y hay acciones que me van a permitir a mí disminuir la incidencia o disminuir la prevalencia. ¿Qué acciones permiten disminuir la prevalencia? ¿Qué acciones permiten disminuir la incidencia? En el contexto de las medidas de prevención, evidentemente, ¿no? ¿Qué medidas de prevención permiten controlar la incidencia? ¿Qué medidas de prevención permiten controlar la incidencia, fundamentalmente? ¿La vacunación podría ser en este caso? Ya, la vacunación, ¿sobre qué intervendría fundamentalmente? ¿Sobre la prevalencia o la incidencia? ¿La incidencia? La incidencia, ya nos dice, muy bien. Ok, Mariana quiere participar también. Luego Pedro, muy bien. Mariana, adelante. ¿O se desanimó?
Entonces, Pedro, adelante Pedro, enciende tu micrófono. Buenas noches, Buenas noches, profesor. Pedro. Sí, tal y como usted estaba diciendo, estaba preguntando sobre cómo reducir la incidencia de la enfermedad, ¿no? Exacto. Y si no me equivoco, bueno, para agregar, ¿no? Ujú. Eso vendría a ser parte de un nivel de prevención primario, ¿no? Porque hay 4 niveles, ¿cierto? Ok, ok. Entonces, para reducir la Ahí, incidencia, concretizamos. Las medidas más importantes son aquellas medidas referidas a la prevención primaria. claro, porque también hay secundaria, terciaria y la otra es primordial, si no me equivoco. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, sí, hay prevención primordial, hay prevención primaria, hay prevención secundaria y hay prevención terciaria. Entonces, bajo ese orden de ideas, Pedro nos dice, profesor, si yo quiero reducir la incidencia, tengo que usar prevención primaria fundamentalmente. A ver, Jimena. Gracias, Pedro. Muy bien. Gracias, O sea, profesor. profesor, disculpe, en este caso entraría el tema, bueno, en primaria, que es el tema de información, de cómo prevenir la enfermedad, cómo tratar los síntomas, el tema de las pruebas, vacunación, etcétera. Ah, muy bien. Me preguntas. Le respondo. Está bien, muy bien, Jimena. Entonces, miren, estos conceptos son claves para que aprendan ustedes, yo les digo, para el examen y para la vida, ¿no? Para el examen y para la vida, no solo para el examen. Entonces tiene que quedar como aprendizaje. Recuerden que vamos a resumir primero el tema de incidencia. Si yo quiero reducir la incidencia, lo que tengo que intervenir fundamentalmente es desarrollando medidas de prevención primaria. Y las medidas de prevención primaria, como dice acá en la gráfica, tiene 2 niveles, la promoción y la protección específica. Ahí sí, Jimena, vamos a reforzar el concepto. Todo lo que es tratamiento se denomina prevención secundaria. Por eso dice acá, prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Entonces, si yo quiero reducir la prevalencia, y yo les digo, miren, no se angustien, a ver, ¿cómo les voy a decir? Lo que quiero es de que estos conceptos agarren su cuadernito por ahora y lo escriban y lo aprendan así. ¿Por qué? ¿Por qué les digo así? Porque cuando lleguemos la próxima semana a revisar medidas epidemiológicas, vamos a hablar de prevalencia y vamos a hablar de incidencia. Y ahí ya van a entender ustedes qué cosa es incidencia y qué cosa es prevalencia. Pero como ya pasamos historia natural, van a decir, verdad, el profesor dijo que prevención primaria reduce la incidencia. Es lógico, por esto, por esto, por esto. Porque la incidencia tiene que ver con los casos nuevos. Lógico. Por ahora, quiero que tengan el concepto lo fijen de manera abstracta. Ya la próxima, vamos a retomar a través de los indicados y les voy a decir, ¿recuerdan ustedes que les dije que la incidencia se reduce fundamentalmente haciendo aplicación de las medidas de prevención primaria? Y ustedes van a decir, sí, profesor, ahora sí lo entendemos porque la incidencia tiene que ver con los casos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la prevención secundaria tiene que ver con disminuir la prevalencia. Jimena, sí, dime, te escucho. Profesor, y una consulta, ¿y cómo se podría aplicar este cuadro en las enfermedades, por ejemplo, la viruela del mono, en la cual no se tiene mucha información, ¿no? Porque creo que es nueva para muchos de nosotros? ¿Cómo se podría aplicar, no? Porque tengo entendido, porque estoy indagando, que no tiene ahorita una prevención terciaria, que es la rehabilitación, ¿no? O sea, tiene lo que es la promoción, el diagnóstico, pero limitación del daño y rehabilitación creo que no he encontrado. Así que, ¿cómo se podría aplicar este cuadro en enfermedades como esas que no se tiene mucha información? Perfecto. Miren, viruela del mono sí hay información en relación ya a la historia natural. ¿Por qué? Porque si bien ahora se ha expandido por muchos países, esta enfermedad ya ha existido, pero circunscrita a ciertas localidades. Ahora, viene lo siguiente, dice el profesor, ¿cómo voy a hacer prevención terciaria? Entonces ahí lo que tenemos que ver es cómo evoluciona la enfermedad. Yo les voy a decir, les voy a poner un ejemplo extremo. Vamos a suponer que la enfermedad produce cambios, signos, síntomas, enfermedad avanzada, y la convalecencia, el 100% se muere.
Entonces ahí, por ejemplo, no hay prevención terciaria. No podríamos hacer prevención terciaria si todos fallecen. O podríamos aplicar medidas de prevención terciaria en el contexto de la enfermedad avanzada. Entonces, ¿qué les quiero decir? La ventaja de este esquema que nos ha planteado Levy y Clark, también ahí les quiero aclarar, ¿no? Inicialmente fue planteado para los iniciadores de este tema, que no fueron Levy y Clark, lo plantearon para enfermedades transmisibles, pero este esquema de Levy y Clark lo podemos utilizar para todo tipo de enfermedad. Y sí, lo podemos aplicar para viruela del mono, sino que nosotros, yo les digo, nosotros estamos conociendo recién esta enfermedad. En realidad no es para nosotros es una enfermedad nueva, pero sí, ya ha existido. Lo que llama la atención es lo siguiente, de que primero se ha diseminado por muchos países. Segundo, que la mayoría de los afectados son varones. Tercero, que tienen antecedente de HSH, o sea, tienen hombres, sexo con hombres. Esas son las características de la descripción epidemiológica. En este escenario que estamos enfrentando ahora. Antes era muy circunscrito y estaba en relación, nuevamente, como consecuencia del contacto con animales, porque nuevamente les digo, este virus es un virus, es una zoonosis. La viruela del mono, al igual que SARS-CoV-2, es una zoonosis. Entonces, no sé si con eso logro aclarar la duda planteada por Jimena. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, les decía, ya, para concluir, prevención primaria, incidencia, prevención secundaria, las acciones de prevención secundaria, fundamentalmente prevalencia. Lo vamos a entender mejor cuando ya llevemos la clase de la próxima semana. Entonces, a eso se refiere el famoso esquema de Levy y Clark, que ustedes van a tener que desarrollar. Y ahí les pido, como parte del aprendizaje, lo que yo les he dado, por ejemplo, hepatitis, existe, ustedes entran, ahora tienen, no sé si la ventaja o la desventaja ustedes, de que googlean y ponen historia natural de la hepatitis y les va a aparecer un esquema. Yo les pido, por favor, no copien el esquema. Por eso les hemos dado, como ustedes todavía no han llevado clínica, les hemos dado las lecturas de hepatitis para que, y de otro daño más, para que ustedes estructuren la historia natural de la enfermedad. ¿Y cómo lo van a estructurar? De esta manera. No van a poner ustedes, por ejemplo, patogénesis temprana, así, y van a escribir cambios tisulares. Acá yo lo que les voy a dar son las siguientes pautas. Por ejemplo, tenemos en el periodo prepatogénico, tienen que identificar el agente. Y cuando hablan del agente, tienen que ver si es un agente químico, físico, biológico, ambiental. En el caso que se refiere a la hepatitis, evidentemente es un agente biológico. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es describir las características de este agente que está involucrado en esta enfermedad. Luego tenemos que identificar al huésped o a los hospederos. Cuando hablamos de los hospederos, tenemos que identificar quiénes son los más afectados. O de repente es una enfermedad que afecta a todos los grupos etarios. Y eso es lo que tenemos que consignar. No vamos a poner, como yo les digo, a veces ponen huésped y ponen hombre, pero no ponen las características que podría tener ese ser humano en términos de quiénes son más afectados. Y el ambiente está referido al ambiente en el cual esta enfermedad se desarrolla. O sea, cuando decimos ambiente, debemos de recordar lo que nos decía Hipócrates en términos de agua, aires y lugares. Ambiente está referido si esta enfermedad se presenta, por ejemplo, enfermedad que se presenta por encima de los 2000 metros, por decir, clima lluvioso, vegetación abundante. A eso se refiere el tema del ambiente. Ahora, si es una enfermedad que se presenta en todas partes, evidentemente resumiremos que es una enfermedad que afecta sin tener en consideración estos aspectos que les estoy mencionando.
Una vez que hacen eso en relación a la historia natural de la enfermedad, en el periodo prepatogénico van a pasar al periodo patogénico. Y en el periodo patogénico, si ustedes van a revisar información, pueden consignar ahí de cambios tisulares. Por decir, el virus entra, se aloja en el hígado, produce lesión hepática, o es más, si quieren comienzan a desarrollar desde lo que a veces a ustedes les gusta bastante, y decir, el virus ingresa al organismo, encuentra un receptor, luego es ingresada a la célula, la célula utiliza el material genético de dicha célula, se reproduce, luego ocasiona daño hepático, se disemina, hace primera, segunda, tercera, cuarta viremia. Eso, si quieren, describen en esta parte inferior. Y si no, lo que hay que buscar en esta parte, que es el periodo subclínico, es el periodo de incubación. ¿Por qué? Porque en ese periodo de incubación van ocurriendo todas estas cosas que les he explicado, de la patogénesis temprana y de los cambios tisulares. Todavía no hay signos ni síntomas. Por eso que estamos en el subclínico, que es debajo de esta línea que estoy marcando, llamado horizonte clínico. Debajo del horizonte clínico está el periodo, no, está la fase subclínica, porque solamente hay dos periodos, prepatogénico y patogénico. En el periodo patogénico hay la fase subclínica o etapa subclínica y la fase clínica o etapa clínica. ¿Qué divide a la etapa clínica de la subclínica? Esta línea imaginaria llamada horizonte clínico. Entonces, en la lectura no busquen ustedes horizonte clínico, porque no va a haber horizonte clínico. El horizonte clínico es una línea imaginaria que nos divide lo subclínico de lo clínico. Cuando aparece el primer signo o síntoma, hemos pasado de lo subclínico a lo clínico. Entonces dice, fiebre, apareció fiebre. Ah, ya pasamos a la etapa clínica. Es decir, traspasamos el horizonte clínico. Jimena, adelante. Profesor, una consulta. ¿Este cuadro Dime. se puede usar, aparte de enfermedad, con, digamos, factores que provoquen la enfermedad? O sea, porque acá la interacción yo entiendo que es el contacto con la enfermedad, el hospedero, el ambiente, tiempo, Ujú. pero digamos, en esta triada podemos, no sé, colocar el tema de adicciones, una persona alcohólica, Perfecto. con el ambiente, el tiempo, ¿no? Que luego pueda desarrollar cirrosis, supongamos. Si es que es una enfermedad, por ejemplo, yo quiero, hágame la historia natural de la cirrosis. Entonces, en la cirrosis vas a encontrar paciente con hepatitis, por ejemplo, ¿no? Va a ser porque no, la cirrosis no solamente se produce porque tuviste hepatitis. Puede ser una persona que ingiere cantidades importantes de alcohol. Entonces, en ese escenario, el periodo prepatogénico vas a considerar, dice, y ahí viene el otro tema, accidentes de tránsito, por ejemplo, igual, ¿no? Lo que en vez de la gente, lo que vamos a identificar son los factores de riesgo que van a condicionar la ocurrencia del daño, ya no de la enfermedad, ya, del daño, porque el accidente de tránsito o la violencia ejercida contra el niño, la mujer, no es una enfermedad, es un daño. Entonces, sí, muy bien tu pregunta. Este esquema de Lebel y Clark puede usarse para cualquier enfermedad. Obviamente, ya no vamos a poner a gente si yo hago accidentes de tránsito, ¿no? Y yo les digo, a veces en son de broma les digo, no voy a poner a gente el Volkswagen, ¿no? O si es violencia, no voy a poner el garrote, por decir, ¿no? Entonces ahí lo que voy a poner son factores de riesgo. Ejemplo, el que tú has dado. Dice, yo quiero hacer, profesor, la historia natural de la cirrosis. Ahí no hay un agente, pues, ¿no? Hay diferentes factores que se van que van a ocasionar un desequilibrio entre entre el huésped y el ambiente, y que ese desequilibrio, porque toma mucho, porque tuvo una hepatitis, porque no se vacunó, que también sería un factor de riesgo, va a hacer que la balanza se desequilibre. Y consecuentemente vamos a pasar al periodo patogénico.
Pero, disculpe, No, entonces dime. el tema del accidente de tránsito no Tránsito. se podría Ujú. poner acá, ¿no? O por ejemplo, las personas que desarrollan enfermedades mentales producto de violencia psicológica o No, cosas por el estilo, no se perfecto. podría poner en este cuadro, ¿o sí? Sí, por eso yo te decía, vamos a hacer de accidentes de tránsito. Entonces yo pongo acá, en vez de la gente, pongo factores de riesgo. Entonces digo, exceso de velocidad, ingesta de alcohol. Este, ¿qué otro factor más puede ser que esté involucrado con accidente de tránsito? A ver, ¿me ayudan? Ya, y uno más. Entonces pongo los factores de riesgo. Luego pongo el hospedero. Y ustedes, cuando hablan del hospedero, lo que tienen que ver es qué características tiene el hospedero que sufre accidente de tránsito. ¿Son los ancianos los que más se accidentan? No, son los más jóvenes. Ah, otro factor de riesgo, falta de señalización, semaforización, ¿no? Pues son factores de riesgo. Y ¿Quién es el...? supongamos que ponemos el tema de, no sé, agresión sexual y esta persona, producto Ujú, de eso, se contagia de VIH. ¿El factor ujú. de riesgo sería Ah, la enfermedad del VIH o las circunstancias que provocaron perfecto. esto? Perfecto, muy bien. Entonces ahí viene el enfoque. Yo quiero hacer la historia natural de la violencia o quiero hacer la historia natural de la infección por VIH. Depende del enfoque. Si tú dices quiero hacer la historia natural de la violencia, el enfoque va a ser diferente. Vamos a comenzar a identificar los factores que están involucrados en la violencia. Si yo quiero hacer la historia natural de la infección por VIH, tengo que identificar el agente, en este caso específicamente, que es el virus de la inmunodeficiencia, ver las características del el huésped y del ambiente. Ahora, Entonces varía dependiendo del enfoque que se le quiera dar. exacto, es que, claro, no puedo hacer, ejemplo, yo les digo, les voy a dar otro ejemplo más gráfico. Historia natural de la rubiola. Y yo les doy una lectura donde mezcla la rubiola congénita y la rubiola no congénita. Entonces, juntar esas dos cosas en una historia natural no es fácil. Yo diría ni correcto. Entonces vamos a tener que hacer la historia natural para la rubiola congénita y la historia natural para la rubiola no congénita. Igualmente en este caso, no podemos mezclar el tema de la violencia, la historia natural de la violencia, con la historia natural del VIH. Podemos complementar, luego elucubrar en un caso individual, ¿no? Así, esta persona finalmente tuvo VIH como producto de la violación. No sé si con eso se aclara o hay más dudas. Si hay más dudas, Sí, profesor, muchas gracias. Y más bien ya. disculpe por tantas No, está preguntas. muy bien. A mí me gusta que me pregunten, no te preocupes, no me incomoda. Más bien me incomoda cuando no me preguntan. Cuando me preguntan, yo estoy encantado porque sé que ustedes tienen ganas de aprender, están atentos. Entonces, para mí excelente. Entonces, decíamos, ¿ya? Periodo prepatogénico, periodo patogénico. En el periodo patogénico no se olviden fase subclínica o etapa subclínica, fase clínica o etapa clínica. Hay un horizonte, que es una línea imaginaria, que estamos viendo acá, que divide el subclínico del clínico. En el subclínico se verifica el periodo de incubación, donde ocurren todos estos elementos que les he relatado, que si ustedes quieren lo consignan. ¿Por qué? Porque les digo, lo consignan porque les va a ayudar también a aprender, ¿no? Decir, mira, ve cómo entra el virus, cómo se reproduce, cómo daña la célula, luego destruye el hepatocito, eso condiciona la ictericia, etcétera, etcétera. Pues todos estos cambios luego van a ir explicándonos los signos, los síntomas, luego de ahí qué pasa con la enfermedad cuando sigue avanzando. Luego la parte de la convalecencia, que está referida a las posibilidades de la resolución, qué porcentaje se recupera, cuántos quedan con discapacidad, cuántos se curan totalmente, cuántos fallecen. Y con eso completamos una parte de la historia natural. Luego tenemos ya los niveles de prevención, y ahí en los niveles de prevención, recuerden, hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Y no nos olvidemos de la prevención primordial.
La prevención primaria, el primer nivel, promoción. Segundo nivel, protección. Tercer nivel, que corresponde a prevención secundaria, diagnóstico precoz. Cuarto nivel, que corresponde a prevención secundaria, limitación del daño. Y quinto nivel, que corresponde a prevención terciaria. Estos conceptos ya en la práctica lo van a revisar cuando hagan su seminario, porque les hemos dado 2 enfermedades para que desarrollen la historia natural. Les recomiendo, no pongan, a veces hacen y dicen, desarrollan la historia natural, la parte superior, y se olvidan de la parte inferior, de los niveles de prevención. Ahí les pido también que no solamente pongan prevención primaria, promoción, escriban, ¿no? Dice, para hepatitis, debo hacer A, B, C, D. Protección específica, A, B, C, D. Diagnóstico precoz, para el diagnóstico precoz se hace esto, esto, esto. Para la limitación del daño, tales acciones. Para la rehabilitación, si es que hay que hacer rehabilitación, tales acciones. ¿Ya? Eso es el trabajito que tenemos que desarrollar para esta semana. Bien, entonces con eso creo que ya aclaramos. A ver si adelante, Marlene Leighton. Dime, Marlene. Mariana. Oh, perdón, Mariana Carol Leighton. Sí, dime, por favor. Sí, Escucho. claro. Le iba a preguntar, Ujú. este cuadro que está mostrando es el que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que el delegado no me contestó cuando le hablé por el chat grupal. Entonces yo estoy haciendo otro cuadro. Este es así, obligatoriamente este. No, mira, todos los cuadros son así. El que yo les he puesto también, sino que como me pidieron que yo les explique de manera más amplia, porque yo entendí de que no se había comprendido bien, lo hice más desagregado. Pero el que yo les puse en la transparencia de la exposición es la misma que se ha sacado del MOPS, que está en moradito, y lo mismo, es lo mismo. Okay. Lo que pasa es que yo ya estaba avanzando un cuadro y justo acaba de mencionar algo porque se dijo que debería ser hepatitis B y C también, si no me equivoco. No. Por eso, lean su guía, lean la guía. Porque esa es hepatitis viral A. Es la A. Esa es A. Esa es ya. Esa es. Lo que pasa es que ya había hecho un cuadro, doctor, porque como le dije, el mismo delegado no me contestó. Entonces, yo puse niveles de prevención primordial, primaria, secundaria, luego puse la fase de la enfermedad, luego puse la población destinada a cuál iría los niveles de prevención y luego puse las propuestas y estrategias. No sé si le pueda mandar una foto por su correo o algo, lo que puse es que, para no volverlo a hacer, doctor, a ver. Yo le sugiero, yo te sugiero lo siguiente. Limítate a hacer este gráfico y con esto exponen. Lo que has trabajado no has trabajado en vano. Eso te va a dar sustento para que cuando ustedes graben la clase para subir al aula virtual, les va a servir de insumos para que expliquen lo que está escrito, lo que está graficado en su PPT. Eso es lo que te podría decir. Lo que sí, no me puedes enviar porque yo hago la parte teórica. Entonces, casualmente acá estamos para este proceso. Ustedes tienen un profesor de seminario. Si tienen, yo les dije también, si tienen dudas en seminario, le escriben un correo al profesor, pero no en términos, nuevamente les digo, de que profesor, le envío mi tarea, revíseme. ¿Por qué? Porque la revisión se las vamos a hacer cuando suban al aula virtual. Lo que sí pueden decir, profesor, yo he pensado de que mi esquema va a ser así, ¿está bien o no está bien? Y el profesor les va a decir, sí, alumno, está perfecto, o no, ¿sabe qué? Tiene que usar este elemento. Y eso es lo que les podemos ayudar, porque la revisión se las van a hacer ellos cuando ustedes suban al aula virtual. Y la otra cosa, también recomendación, trabajen en equipo. Trabajen en equipo. Muy bien, gracias por tu pregunta, Carol. Gracias a ti. Bien, luego vamos, ¿qué otras preguntas? Tengo 2 dudas. Dicen, ¿cuál es la diferencia en prevención primordial y prevención primaria? La prevención primordial, vamos a ir acá, está referida a las acciones que desarrollamos nosotros sobre aquellos factores que están alrededor de la enfermedad. Por eso no aparece ni en el periodo prepatogénico ni patogénico, sino alrededor. Por eso dicen sobre aquellos factores subyacentes a la enfermedad. Y para que ustedes entiendan un poquito, a veces hay confusión, es verdad, entre prevención primordial y prevención primaria, y sobre todo con el componente de promoción de la salud.
La prevención primordial, les voy a así en términos muy gráficos, porque cuando usted, sobre prevención primordial hay muy poco escrito y no se le ha dado mucha importancia. Yo les he puesto en el MOPESE, perdón, en el libro de Veiga y Jolbonita, es uno de los pocos libros que habla de prevención primordial. Ustedes revisen todos los demás libros de epidemiología, no hablan de prevención primordial, hablan de prevención primaria. Y la prevención primordial está referido, nuevamente le digo, está referida la prevención primordial a aquellos factores que están circundantes a la enfermedad. Y en ese orden de ideas, ejemplo, contaminación ambiental. Es circundante a muchas enfermedades. Entonces, una medida de prevención primordial, por ejemplo, para el tema de del control de la contaminación ambiental, es dar normas que regulen, por ejemplo, el parque automotor. El decir que los carros que tienen 10 años o más deben salir de circulación es una medida de prevención primordial. Por la otra, estamos hablando de cáncer de pulmón y hábito de fumar. Una medida de prevención primordial es aquella que vemos, dice, por ley, número tanto, prohibido fumar en lugares públicos. Eso es una medida de prevención primordial. Eso no van a encontrar en promoción de la salud. No van a decir, la ley tal obliga de que usted no fume. Sino en la promoción de la salud van a hacer, y eso también tienen que entender, promoción de la salud. Son acciones para promover la salud. Ejemplo, haga actividad física. Pero profesor, actividad física, pero ¿y eso cómo? Si yo digo que haga actividad física, ¿eso no es prevención primordial? No, prevención primordial para ese mismo contexto de promoción referida a actividad física, a promover la actividad física para tener buena salud. Un ejemplo de prevención primordial sería que, por ejemplo, en los establecimientos, en los lugares de trabajo, donde nosotros laboramos, se dé como obligatorio de que haya un área donde el personal que labora pueda hacer actividad física. Es decir, un gimnasio. Esa sería una prevención primordial. En el contexto de la promoción de la salud, haga ejercicio para conservar la salud. Protección específica son todas las acciones que yo desarrollo frente a los factores de riesgo, ¿no? Ejemplo, el ejemplo clásico es la vacunación, ¿no? Pero no solamente protección específica, es vacunación. Si yo salgo a caminar diariamente por un tiempo determinado, voy a hacer protección específica. Si yo me lavo las manos antes de comer, después que estoy en contacto con objetos, eso es protección específica. Si yo uso un preservativo para tener relaciones sexuales, eso es protección específica. Entonces, todo lo que nosotros llevamos a la acción se convierte en protección específica. Si yo uso un repelente para evitar que un mosquito transmisor del dengue o de la malaria me pique, eso es protección específica. Si yo uso un mosquitero para evitar de que el mosquito me pique y luego transmita a otras personas, eso es protección específica. ¿Está bien? Y luego prevención secundaria está referida al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno. Y el diagnóstico precoz está referido fundamentalmente al tema del screening, que lo vamos a revisar también en un determinado. El screening son pruebas que se hacen a personas que no tienen todavía signos ni síntomas. A eso se refiere el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. ¿Con la finalidad de qué? De cambiar el rumbo de esta historia natural. Y evitar, ¿no?, que la gente, si esta enfermedad produce muerte, evitar que la muerte sea más tardíamente. Se gane años de vida a través del diagnóstico precoz. Y si ya no hemos podido hacer un diagnóstico precoz, estamos ya en el tema de la limitación del daño. Evitar de que esta enfermedad se agrave, se torne severa. Y luego viene el tema de la rehabilitación para
intervenir sobre aquellos, digamos, aquellas secuelas que quedan como producto de la resolución. Y en rehabilitación, recuerden, no solamente rehabilitación física, sino también hay que tener el concepto de rehabilitación psicológica. Ejemplo de una persona que ha sufrido una agresión sexual, va a quedar con secuelas psicológicas. Entonces va a requerir rehabilitación. ¿Desde qué esfera? No solo física, sino desde la esfera psicológica fundamentalmente. ¿Y cuál es el objetivo de la prevención terciaria? Es que el individuo se recupere y pueda regresar a las actividades que usualmente hacía. Si dictaba clases, que dicte clases. Si era estudiante, que vuelva a sus estudios. Si era médico, vuelva a ser médico, a hacer sus actividades, sus labores de médico. Ese es el fin último de la prevención terciaria. Entonces, con eso creo que hemos respondido la duda. Luego nos dicen que es estrategia poblacional y que es paradoja preventiva. Cuando hacemos prevención primaria hay estrategia poblacional y estrategia de población de riesgo o de grupo de riesgo. Entonces yo les he puesto estas personas de rojo, vamos a suponer que son personas que tienen un factor de riesgo. Y vamos a poner el ejemplo de que fuman. Entonces, cuando yo hago una estrategia poblacional, no identifico a los que fuman, sino intervengo sobre todo sobre los que fuman y los que no fuman. Y ya repasen su teoría, dice ventajas de la estrategia poblacional, ventajas de la estrategia de grupos de riesgo. Ventajas, desventajas. Entonces, para responder a la pregunta, estrategia poblacional viene a ser la aplicación de las medidas de prevención a todos los individuos de la población, independientemente que tengan o no tengan el factor de riesgo. ¿Y qué es la paradoja preventiva? La paradoja preventiva es que aquel que no fuma dice, ¿y a mí para qué me sirve la...? Pues es paradójico que me hagas prevención a mí si yo no tengo el factor de riesgo. A eso se refiere la paradoja preventiva y que se verifica cuando se hace una estrategia de prevención de tipo poblacional. Y acá me preguntan otra cosa, y creo que la he respondido con lo que me han preguntado. Dice, ¿se podría usar la estrategia enfocada de alto riesgo en población que, por ejemplo, tenga diversas enfermedades autoinmunes? Sí, se puede pues, utilizar. ¿Por qué? Porque yo voy a identificar a aquellas personas, si es que, y ahí viene el otro tema también, ¿no? Cuando hablamos de factores de riesgo, porque me plantean estrategia enfocada en estas personas que tienen un factor de riesgo. Si yo, luego de que he analizado la enfermedad autoinmune, identifico factores de riesgo que son modificables, voy a poder intervenir. Ejemplo, ¿no? Yo pienso que en algún momento llegará, y ya se está viendo, ¿no? Si existen factores genéticos que tienen que ver con la enfermedad autoinmune y la tecnología permite que yo ese gen alterado lo pueda sacar, lo pueda retirar, voy a poder aplicar medidas pues, de prevención. Mientras tanto, no podemos aplicar. Es como, digamos, si es un factor de riesgo no modificable, evidentemente no vamos a poder intervenir. Si es que hay factores de riesgo modificables para explicar la presencia de enfermedad autoinmune, puedo utilizar la estrategia enfocada en población con riesgo. Sí, dime. La paradoja preventiva, ¿cree que podría repetirlo, por favor? Sí, claro que sí. Decía, cuando nosotros hacemos un enfoque poblacional, aplicamos la intervención, y ponía el ejemplo, ¿no? Vamos a intervenir sobre el hábito de fumar, y vamos a aplicar una estrategia poblacional. La estrategia poblacional se refiere a que esta intervención para dejar de fumar se aplica a todos los individuos, independientemente si fuman, que son los rojitos, o si no fuman, que son los negritos, las figuras negritas. Entonces, esa es una estrategia poblacional. ¿Qué pasa y por qué se dice que es una paradoja preventiva? Porque ¿en quiénes va a hacer efecto el que dejen de fumar? ¿En los que fuman o en los que no fuman? Va a hacer efecto evidentemente en los que fuman. Entonces el que no fuma va a decir,
es paradójico, por eso dice la paradoja, es la contrariedad. No es lógico de que a mí me digan, me den medidas de prevención para dejar de fumar si yo no fumo. Y si yo no fumo, mi riesgo de desarrollar cáncer pulmonar es mínimo. Esa es la paradoja preventiva. La paradoja preventiva se presenta cuando aplicamos estrategia poblacional y que se expresa en la falta de utilidad de esta prevención en aquellos que no tienen el factor de riesgo. ¿Ahora Muchas sí? gracias, doctor. Ahora Sí. sí, ok. Bien, entonces ya pasamos acá. Y acá también hay otra pregunta. ¿El COVID estaría en prevención primordial o prevención primaria? Entonces miren, esta pregunta también la he seleccionado para que vean ustedes de que no podemos poner un stand, o sea, estamos en prevención primordial o estamos en prevención primaria. En COVID estamos haciendo prevención primaria, estamos haciendo prevención secundaria y estamos haciendo prevención terciaria, ¿no? Porque prevención primaria, secundaria, diagnóstico precoz. Llega un paciente y le hacemos su prueba, ¿no? Y hacemos fundamentalmente prevención, diagnóstico precoz en aquellos pacientes que les hacemos el examen cuando no tienen síntomas. Fundamentalmente en aquellas personas, por ejemplo, que llegan a hacerse una intervención quirúrgica, ¿no? Porque no tienen síntomas y le hacemos la prueba para diagnosticarle precozmente. Entonces, para contestar a la pregunta, está haciendo prevención primaria. Han visto ustedes todos los spots que se han sacado para la promoción de la salud, ¿no? Sale y dice, para evitar la COVID, distancia de 1,5 metros, distanciamiento físico, lávate las manos, con agua y jabón por 20 minutos, ventila el ambiente, evita reuniones grupales, ¿no? Eso es promoción. Y protección específica es cuando nosotros estamos aplicando lo que nos dice la promoción. Ejemplo, me lavo las manos cada vez que tengo que hacerlo. Cuando estornudo me cubro o mejor dicho, uso el respirador cuando no estoy en un ambiente ventilado, libre. Además de ello, no asisto a sitios donde hay aglomeración de gente. Además, hago que el ambiente esté bien ventilado. Y eso sería protección específica. Ya les dije, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, limitación del daño. Se hace con aquellas personas, con aquellos pacientes que llegan a un hospital, pues, ¿no? Entonces, le hacemos el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Evidentemente, deben recordar, perdón, de que cuando hablamos de la COVID, el tratamiento oportuno es tratamiento sintomático y observación. No hay un tratamiento, digamos, para la causa. Luego tenemos la limitación del daño si es que queda con secuelas, ¿no? Ustedes saben que hay algunos pacientes que quedan con secuelas. Y cuando quedan con secuelas pasamos a la prevención terciaria. Entonces hay limitación del daño, perdón, persona que hace dificultad respiratoria severa, hace una enfermedad avanzada, hace signos y síntomas severos, ¿no? A esa persona lo que hacemos, le damos el tratamiento para evitar que se agrave. Si se agrava, estamos ya en enfermedad avanzada y hacemos los aspectos de prevención terciaria, que corresponde a que la enfermedad avanzada evitar de que quede con alguna discapacidad, con alguna secuela. En COVID hay secuelas y se hace también prevención terciaria, ¿no? Yo les decía, dentro de las secuelas que existen, por ejemplo, afecta a todos los órganos. Y yo he visto que hay personas que pierden el cabello. Hay personas que quedan con problemas de la olfacción. Hay personas que quedan con problemas respiratorios. Y con ellos se tiene que hacer, según corresponda, rehabilitación física o rehabilitación psicológica. Entonces, con eso respondemos de que no
en la COVID, no estamos en prevención primordial, no estamos en prevención primaria, no estamos en prevención secundaria, no estamos en prevención terciaria. Dependiendo del estadio de la historia natural de la enfermedad, vamos a aplicar las diferentes medidas de prevención. Luego preguntan, ¿podría explicar los puntos y espacios de importancia de la historia natural? ¿Se entiende? Entonces ahí miren, no se confundan. Acá hay que recordar algunos aspectos importantes que deben de tener en cuenta, que lo hemos revisado anteriormente, pero a modo de recuerdo. A ver, profesor, si nos da el pase con uno de los... 2 minutos tenemos, miren, ve cómo pasa el tiempo, pero lo importante es de que van aprendiendo. A ver, con un participante para ir terminando Viviana Estela Rivera, doctor. A ver, Estela Rivera. Viviana Estela Rivera. Rapidito nomás, Viviana. La pregunta es la siguiente. Ya el estudiante o la estudiante que considera levanta la mano. ¿Qué entienden por periodo de incubación? Y eso es lo que nos dice de los puntos y espacios de la historia natural. Uno de los espacios es el periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que aparece el primer signo o síntoma. ¿Ya? Ese es el periodo de incubación. Luego tenemos el otro punto que deben de recordar bien, es el periodo de latencia. Y el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que existen evidencias de cambios patológicos de la enfermedad hasta que aparecen los signos o síntomas. Y ahí hay una discusión. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente, miren. Y si ustedes revisan periodo de inducción y periodo de latencia, hay un poco de confusión. Para fines prácticos, yo les voy a decir lo siguiente. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microorganismo hasta que se produce el primer signo o síntoma. Y se utiliza para enfermedades transmisibles. Para enfermedades no transmisibles, concepto similar al periodo de incubación es el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre desde que entran en acción los diferentes factores que finalmente van a desencadenar la enfermedad. De ejemplo, yo tengo diabetes, yo no voy a decir periodo de incubación, desde que entró el microbio, sino voy a decir de que desde que se comienzan a generar diferentes cambios patológicos hasta que aparece el primer signo o síntoma. Eso se llama periodo de latencia. Entonces, el periodo de incubación se utiliza para las enfermedades transmisibles y el periodo de latencia para las enfermedades no transmisibles. Y este otro concepto importante que es el periodo de ventaja, que no es periodo de ventana, periodo de ventaja. Es el periodo que está referido al tiempo que transcurre desde que se hace el diagnóstico precoz hasta el tiempo que se hace el diagnóstico usual. Y el periodo de ventaja es importante para ver el pronóstico de una enfermedad. Si una enfermedad tiene un periodo de ventaja corto, su pronóstico es malo. Ejemplo, cáncer de páncreas tiene un periodo de ventaja corto y su pronóstico es malo. Cuando ya me detectan o a una persona se le detecta que tiene cáncer de páncreas, usualmente ya es un cáncer diseminado, porque tiene un periodo de ventaja bien corto. En cambio, cáncer de cervix tiene un periodo de ventaja bien largo, más o menos 5 a 6 años, para que pase de enfermedad precoz a enfermedad avanzada, tiene ese periodo de tiempo. ¿Ya? Y este otro es el punto crítico, que es el punto en el cual nosotros, de manera oportuna, aplicamos el tratamiento para solucionar el problema de salud. Y se ubica entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico usual. Muy bien, yo creo que con eso terminamos. Ya, esto es solamente un comentario. Estas preguntitas, por favor, las hacen en práctica, ¿ya? Porque dice, ¿cómo se capta al público? Es un tema de práctica. Si se proyecta una investigación que tiene por título alguna enfermedad, hay que explicar. Esas preguntitas las realizan en su práctica, por favor. Se las he puesto para que vean de que sí, estos se los tienen que responder y explicar con mayor detalle en la parte práctica. Muy bien, yo creo que con eso hemos terminado nuestra clase.
antes de que nos vayamos, les voy a pedir un favorcito. Un favor, no se vayan todavía. Vamos a ver. Doctor Mesarina, Sí, un comentario. Estoy recibiendo a los alumnos, pero creo que habría que poner algunas pautas porque he estado recibiendo a algunos alumnos hasta un cuarto para las 7, 5 Ujú. para las 7, 7 y 10, 2 alumnos han entrado. Todo eso está registrando en el Zoom, ujú. pero no sé si se va a establecer un horario tope para recibir alumnos o se va a recibir en cualquier momento que se presente. Ya, eso lo conversamos, profesor. Y ya yo les voy a dar la pauta en el momento oportuno. Ok, Ok, gracias por ok. eso. Ok. Entonces, antes de que nos vayamos, les decía, vamos a, Doctor, disculpe. sí, dime, por favor, te escucho. Justamente yo tuve un pequeño percance, estaba en clases, pero la cosa es que mi internet falló, entonces me hizo que mi Zoom se cerrara. Entonces Ya, yo ingresé, o sea, ingresé de nuevo, pues entonces cerró y ingresé de nuevo. Habrá pasado 4 minutos, una cosa así, entonces no sé si eso me perjudique o tengo que mandar algo a ciencias no, básicas. no te preocupes. Nosotros vamos viendo cómo va el desarrollo. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Ok, listo. Entonces vamos a jugar un ratito, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben este jueguito. Ya vamos a empezar. Listo, ya ustedes saben. Estamos cargando el pin y los espero. Ya nos vamos con esto. ¿Se ve, no, profesor Gómez? Sí, Ah, muy doctor, sí bien, se ve. Camila, Mariel, perfecto, sí, ya están entrando. Entren, yo veo, ¿cuántos son? 150, creo que son 150 participantes. Entonces entren rapidito y ya nos vamos todos. Y yo les digo, esto les va a servir también para que reforcemos lo que hemos trabajado, ¿ya? No tengan miedo. Nuevamente les digo, hay que perder el miedo. Nosotros los profesores de epidemiología estamos en la disposición de ayudarlos. A lograr el aprendizaje correcto, pues, ¿no? Esa es la idea. Listo, vamos en 51 y todavía faltan. ¿Cuántos alumnos son, profesor? Ya, 142, ya se fueron como 10. ¿Ya? Doctor, Sí. buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Yo tengo una clase ahorita de siete y Ok, no media. hay No sé si ya me problema. pueda No te retirar. preocupes. No te preocupes. Muchísimas gracias. Gracias Ok, por su clase. no, muy Buenas bien, noches. más bien yo agradezco, así nos comprendemos. Bien, ya están más yo en este momento, vamos a ver, empezamos, ya, somos 73, ya. Ok, yo creo que, ya, siguen entrando. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Muy bien, Mariel, mayor puntaje. Vamos, siguiente.
Ok. Siguiente. Ahí está el marcador. Siguiente pregunta. La última. Perfecto, muy bien. Vamos a ver el podio. Muy bien, Camila y un nombre, y Grecia. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Espero que haya sido de provecho nuestra reunión. Nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Doctor, Cuídense. Ok, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, ¿ah? Y nos Gracias, vemos el doctor. próximo. Cuídese. Gracias. Gracias, profesor Gómez.